cuarta clase que llevo. Entonces hemos visto primero declaratorias de fábrica, hemos visto inclusive también las habilitaciones urbanas y hemos ido avanzando poco a poco en lo que viene a ser este tipo de saneamientos. Hoy día veremos lo que es una simulación del acto jurídico. Entonces, obviamente, como hemos visto en la primera clase, no todos son abogados, no todos son estudiantes de derecho. Tenemos también ingenieros que nos están siguiendo en el diplomado. Entonces, vamos a primero ver algunos conceptos básicos y que se los voy a preguntar para que sepamos más o menos o estamos orientados o no al curso del día de hoy. Sobre todo este fraude del acto jurídico tiene que ver mucho con el tema de las transferencias inmobiliarias que se dan, ¿no? ¿Qué formas tenemos de transferir la propiedad? Eso es importante que sepamos. No solamente son transferencias que hacemos a título oneroso. ¿Qué características tiene el contrato más importante y más conocido, que es la compraventa? Pero también tenemos otro tipo de contratos, que es, por ejemplo, la donación. Ahí sí no implica para nada una transferencia de dinero, ¿no? Sino es un acto gratuito que realiza una persona en favor de otra para que pueda transferir la propiedad. ¿Ok? Entonces, ahora que voy compartiendo el material, voy a pedirles que puedan decirme qué es para ustedes el acto jurídico. A ver, ¿quién me dice qué es el acto jurídico? Mientras voy compartiendo mi material. Sí, voy a encender el micrófono para todos. Sí, por favor, a modo que podamos participar. Siempre es bueno. Recuerden que siempre en mis clases hacemos que participamos, así que si no, imagínense, solita estaría yo como un monólogo hablando, ¿no? Pero es bueno escucharlos. Aló, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí, bueno, creo que el acto jurídico lo que hace es finalmente legalizar el acuerdo entre partes, ¿no? O sea, ir al notario y que se inscriba en registros públicos, pero ya tácitamente hay un acuerdo entre dos personas, ¿no? Es finalmente ponerle en un papel, legalizar, lo que entiendo, ¿no? Él, ¿me permite? Hola. Hola. Sí, adelante. No se escucha nada, no se escucha nada. A ver, no sé si me escuchan ahora, claro. Sí, Un doctora. minutito voy Sí, doctorita, te escuchamos perfectamente. sí. ¿Aló, me escuchan? Hola, Sí, hola. doctora, te escuchamos. Ya, Te ahora sí, no sé escuchamos. qué pasa. Ya, a ver, un compañero intervenido y ha indicado, miren, ha indicado que para él el acto jurídico es un acuerdo, ¿no? De voluntades en donde tienen que ir donde un notario y plasmar este acuerdo en una notaría. ¿Quién opina igual o diferente a su compañero? A ver, en el chat tengo, opinen, participen, eso le gusta a la doctora. Gracias, Luis, gracias. Es que la verdad sí, es importante escucharlos. En una clase presencial siempre hacemos para que podamos participar. Si nosotros vamos a estar esperando que diga todo la doctora, imagínate, no hay, pues, no es bonito, no es interesante.
A ver, ¿nadie más? Claro, Uy, ¿verdad que puedo creer? Doctora, A ver, claro, doctora, hay un claro, valiente. Harold Bryan. claro. Ya. Ojo que voy a doctora, sortear para los que participen más. Recuerden que hoy día es mi última clase con ustedes en este increíble diplomado. Estoy segura que no será la primera vez que participe en ANDAM. Es más, me han dado ganas de volver a dictar como antes. Así que quien participe más va a tener derecho a poder tener una consulta conmigo privada de cualquier tema que les interese o un tema que estén dificultando por algo. Así que va a depender mucho. Así que aprovechen ver, esta oportunidad de tener una consulta privada. A ver, Eduardo dice, ¿es la acción de voluntad de toda persona para crear la intención de producir efectos legales? Y Elani dice, la manifestación de voluntad de las partes genera consecuencias jurídicas reconocidas por el Estado. Correcto. Listo. ¿Alguien creo que quería opinar? Si no, para ya hablar. sí, doctora, ¿Cómo bueno, el está, acto Harold? jurídico viene a ser la manifestación de voluntad destinada a crear, y más extinguir, regular situaciones o hechos jurídicos. Correcto, muy bien. Harold nos ha dado prácticamente el concepto que tiene el Código Civil en su artículo 140. Lo que tienen el Código Civil en mano, pueden revisar que en el artículo 140 dice algo muy similar al concepto que nos ha dado Harold. ¿Y qué dice? Hay que saber distinguir. ¿Y por qué empiezo a hablar del acto jurídico? Porque vamos a adentrar un poquito más a lo que viene a ser un contrato. Entonces, vamos a tener dos conceptos y dos escenarios, digamos, diferentes entre sí, y les voy a, con ejemplos, para que ustedes puedan comprender la diferencia. Tenemos el acto jurídico propiamente dicho y tenemos el otro que viene a ser un contrato. Vamos a ver qué diferencia un acto jurídico y qué diferencia de un contrato jurídico. Entonces, a veces decimos simulación del acto, sí, porque así lo dice el Código Civil, lo ha establecido, no habla de una simulación del contrato. Pero en verdad es porque está referido a esta manifestación de voluntad, como bien lo ha dicho Harold. Harold ha indicado, el acto jurídico, según el Código Civil, dice, es el acto que en el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas. Entonces, es un acto que crea. Ejemplo de un acto jurídico, un testamento. El acto jurídico es lo que una persona hace de manera propia e individual. Yo, por ejemplo, necesito tener, y obviamente el Código Civil ha establecido el acto jurídico. El acto jurídico debe tener requisitos, por ejemplo, ser una persona que lo otorga. No sé qué pasó, que se cerró el chat. Me fui, me botaron. Ya. Les decía, el acto jurídico es el acto personal que va a hacer una persona respecto de una situación jurídica. Pero el Código Civil establece unos requisitos, o sea, no puede ser cualquier acto. No puede ser hecho por un menor de edad. Se requiere tener lo que llamábamos antes el agente capaz, que le decíamos que ahora se llama tener capacidad de ejercicio. Eso lo adquirimos desde qué momento? Desde el momento en donde adquirimos mayoría de edad. Hoy en día recuerden que antes nuestro Código Civil establecía una diferencia y decía quiénes son los capaces y quiénes son los incapaces. Y se consideraba una persona incapaz aquella que tenía una discapacidad. Hoy en día todos somos capaces. Los únicos incapaces son los menores de 18 años. ¿Ok? Entonces, este acto jurídico debe tener la característica principal que debe ser otorgado por una persona mayor de edad. Dos, debe tener un fin lícito. Yo no puedo hacer un acto jurídico contrario al ordenamiento jurídico ni a las buenas costumbres. ¿Ok? Tiene que tener un objeto jurídicamente posible, dice la ley, es decir, que se pueda cumplir. ¿No? Entonces, esas características es importante. Cuando yo les ponía el ejemplo de un testamento, ¿qué es un testamento? Un testamento es un acto jurídico otorgado por quién? Por una persona natural que lo otorga ante un notario, si es que hablamos de una escritura pública de testamento. También puede ser el testamento cerrado, es donde yo agarro una hoja y escribo y digo, yo, Carmen Juliana, tengo un hijo a quien le dejo toda mi propiedad, mi automóvil que me compré, se lo dejo a mi hijo. Eso lo agarro, lo pongo en un sobre y lo llevo al notario. Ese es un testamento cerrado.
O de repente hago el testamento hológrafo, que es diferente a los dos. El hológrafo, ¿qué es? Agarro una hojita de puño y letra, lo escribo, pero a diferencia del otro que lo pongo en un sobre y lo llevo al notario, agarro y lo dejo pues en mi mesita de noche. Ese es el hológrafo. No tiene una custodia por un notario ni tampoco tiene la formalidad por una escritura pública. Ustedes me dirán cuál es el más conveniente. Definitivamente la escritura pública. Pero la escritura pública generalmente se otorga cuando esta persona, pues, digamos, no se encuentra agonizando, porque imagínate que agonizando lo llames al notario y ya no puedas ni siquiera manifestar tu voluntad. Entonces se vería privada. Generalmente el hológrafo se hace cuando ya uno está, digamos, en cuidados intensivos, ya de repente no sabe si sale de ahí, entonces le puede de repente escribir en papel, se lo puede guardar al médico, se lo puede dar en custodia a la enfermera para que se lo dé a alguno. Doctora, Sí, sí, Luis. pero si uno está hospitalizado Ujú. y como usted dice en UCI, casi no puedes tener fuerza para escribir. Estás lúcido, pero no tienes fuerza para escribir. ¿Existe un testamento visual? No. La única Debería, formalidad ¿no? que está Debería, ¿no? Debería. Un vacío en la ley, ¿no? Debería. visual, ¿te Porque, refieres en que el de poner las letritas para no, utilizar? no, no, sino que lo ¿No? filmen. Porque él está, yo he tenido familiares en UCI Ya. eh, y no tienen fuerza para escribir, pero sí Pues, están lúcidos y pueden hablar despacito y todo, ¿no? ya. Entonces, debería ser un testamento visual que lo filmen para cuando diga, ya yo mi propiedad la dejo a esta persona. No Claro. hizo eso Lo que y después pasa, se generó un juicio después. claro, lo que pasa, ahí sí yo discrepo un poco de eso, ¿no? Porque, miren, para mí, no porque sea notaria, pero el testamento adecuado y el que no genera conflicto de intereses post-muerte, porque también hay que ver qué documento otorgas y que tenga seguridad jurídica y que sobre todo dé esta posibilidad de que no genere un conflicto entre los herederos, es la escritura pública. ¿Por qué? Reviste formalidad, porque lo haces ante un notario, no es de puño y letra, sino es más bien del puño y letra del notario o de la computadora que pueda hacer el notario y el notario inclusive lo asesora, ¿no? Porque le puede decir, a ver, señor, ¿qué propiedades tiene? Ya, estas. ¿A quién va a disponer? Esta. No, usted no puede disponer más de la legítima que está establecido en un tercio. O sea, está siendo orientado para que después ese testamento no caiga en nulidad, porque de repente no cumplió con una formalidad. Pero no todos tenemos, digamos, esa posibilidad de acceder al notario. Pero imagínate cuando, como mencionaba Luis, ¿no? Tiene a un paciente en UCI, del cual probablemente su discernimiento o puede estar lúcido, pero agotado por todos los procedimientos que se le puede hacer. Imagínate si no sería de puño y letra y otra persona que de repente tiene algún interés particular, sea la que escriba, y solamente agarre y le haga firmar sin haberle hecho leer, sin haber visualizado y firmado, ¿no? Entonces, sumamente riesgoso. ¿Por qué el Código Civil establece el testamento hológrafo y le pone unas características como requisitos esenciales? Perfecto. Tú no has podido ir a un notario, no has tenido la posibilidad de hacerlo en una computadora y lo has puesto en un sobre cerrado y lo has entregado al notario. No has podido hacer nada. Lo único que tú has podido hacer es agarrar una hoja de papel, pero sí te pido, para saber que es tu voluntad, que eso sea hecho con tu puño y letra, y que sea firmado y que además pongas tu huella dactilar y que rubriques en cada una de las hojas, ¿no? Para darle mayor seguridad, porque ese hológrafo, no solo ese testamento hológrafo, no es suficiente con ello. Una vez que se otorgue y que alguien lo tenga en custodia, por ejemplo, pasó de que yo se lo entregué a la enfermera. Entonces la enfermera agarra y cuando se lo puede entregar a un familiar o de repente ella guardarlo, y cuando se apertura digamos, la masa hereditaria, se apertura en este caso como consecuencia de la muerte de este señor, dice la ley, ¿no? Quien tenga un testamento hológrafo en su poder deberá ponerlo en conocimiento del juez. Entonces va al juez y el juez ¿qué hace? Hace una prueba grafotécnica para ver si efectivamente esa es la letra o no del señor. Aquí ya no, el juez ya no va a ver si el señor tuvo la capacidad, el discernimiento, la libertad para poner lo que puso en el papel. Lo único que va a hacer el juez es verificar si efectivamente es la letra del señor y si tuvimos o no las huellas dactilares que se pusieron ahí y que corresponden a él, ¿no? Entonces, esa comprobación del testamento hológrafo es en la vía judicial.
demora más o menos más tiempo de lo que vendría a ser una escritura pública, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, el acto jurídico, un ejemplo de eso es el testamento. Otro ejemplo de un acto jurídico es el poder. El poder, recuerden ustedes que los actos jurídicos pueden ser también celebrados no solo por la persona, sino también a través de un representante. Yo no puedo viajar a Lima y otorgar, por ejemplo, a ver, su compañero dice, si la persona sufre Parkinson, entonces no podría ser el testamento hológrafo. Tendría que hacer otro tipo de testamento, el de escritura pública y el de el cerrado. Entonces, si no cumples, o sea, el tema es puntual, chicos. La ley es clara. Si tú no cumples con ese requisito que es de puño y letra porque tienes Parkinson y no puedes hacerlo, tienes otras dos alternativas para que puedas tú otorgar y manifestar tu voluntad. Entonces, no puedo viajar a Lima para celebrar un contrato de compraventa. Y se lo doy a mi hermano, con quien confío mucho, voy a una notaría, celebro una escritura pública en donde le doy ese poder para que él me represente y pueda disponer o pueda comprar ese inmueble. Ese es un poder. Los poderes no necesariamente se inscriben en registros, pero por un tema de seguridad sí se deberían inscribir, ¿no? Justo me preguntaban el otro día, me decía, doctora, en la notaría me están exigiendo el poder por escritura pública. Bueno, lo hacen por un tema de seguridad, pero la ley no exige ni tampoco sanciona bajo nulidad o sanciona con nulidad el que ese poder no esté inscrito, ¿no? Puedo yo inclusive el poder, que es de una escritura pública de otra notaría, insertarla en mi escritura pública de compra-venta. También se puede hacer. Pero obviamente que requiere mayor cuidado, pero obviamente yo estaría mucho más tranquila si es que ya ese poder está registrado, porque al estar registrado, entiendo que el notario lo ingresó por este sistema que tenemos, un sistema de intermediación digital, que permite que el notario ingrese los partes notariales al registro. ¿Ok? Entonces, esos son unos ejemplos de lo que viene a ser un acto jurídico. Ahora, ¿qué pasaría si ese acto jurídico, que es una manifestación de voluntad personalísima, ahora va a ser convertido en un acuerdo? ¿Y qué es el contrato? Es esta misma manifestación de voluntad, pero ya no personal, sino donde deben intervenir dos partes. Aquí ya no es mi voluntad sola, mi voluntad, pero que ha llegado a un acuerdo con la voluntad de un tercero. Deseo comprar un vehículo. Me pongo de acuerdo con el vendedor para yo poder pagar el precio que el vendedor me está pidiendo. Entonces hay un acuerdo de voluntades, un consenso y ese es el contrato. ¿Y qué es el contrato? El contrato es el acuerdo de voluntades que permite crear, lo mismo que el acto jurídico, crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas, ¿no? También, obviamente, debemos celebrar contratos, así como el acto jurídico, contratos que sean lícitos, que sean, obviamente, suscritos por personas que tengan capacidad de ejercicio, que además no contravenga el ordenamiento jurídico ni las buenas costumbres, y obviamente tenemos que tener un objeto jurídicamente posible, ¿no? Yo no puedo hacer un contrato que sea ordenamiento, por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato en donde le voy a vender mi riñón a una persona, ¿no? O le voy a vender mi corazón a una persona, o sea, eso sería contrario. Otra cosa es la donación de órganos, que sí está permitido en nuestro Código Civil, pero la venta de nuestros órganos está prohibido. Entonces, ese tipo de contrato no podría, digamos, formalizarse. Ahora, no todos los contratos, no todos los actos jurídicos van a requerir esta formalidad que sea en una escritura pública. Si ustedes revisan el Código Civil, van a la parte de contratos, que es el libro que tenemos específico de contratos, van a ver que tenemos distintos contratos. Contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento, que también lo vamos a ver, al igual que compra-venta, que es los más usados, es el contrato más usado, más calificado y más inscrito en registros públicos, el contrato de compra-venta. Tenemos donación, tenemos contrato de arrendamiento, contrato de comodato, nos habla de una permuta, nos hablan de una dación en pago, nos hablan de un contrato de mutuo, nos hablan de un contrato de locación de servicio, que lo dije creo, nos hablan de distintos en el Código Civil, son los otros contratos que son innominados, que no tienen una denominación hasta el día de hoy, ¿no?
Pero no todos los contratos que establecen en nuestro Código Civil se han establecido una formalidad específica. Por ejemplo, no necesariamente el contrato de compraventa debe ser por escritura pública. No necesariamente el contrato de mutuo debe ser verbal. Ha establecido el Código Civil que debe ser por escrito. Pero ni siquiera dice que debe ser por escrito ante un notario y que sobre todo el notario le dé fecha cierta. No lo dice. Solamente le ha establecido esta formalidad y lo ha sancionado con nulidad al contrato de donación de bienes inmuebles. Dice, el contrato de donación de bienes inmuebles se celebran entre dos o más personas y se requiere que la formalidad sea a través de una escritura pública bajo sanción de nulidad. ¿Ok? Entonces, ahí es diferente. Entonces, ubicándonos en estos, voy a entrar para poder hablar del contrato y cuando hablamos de esta simulación, ¿en qué casos vamos a tener? Cuando se esté simulando una compraventa, cuando se esté simulando una donación, ¿qué efectos jurídicos lo vamos a tener? A ver, tengo unas preguntitas acá en el chat. Ya. Yair dice, en caso no tengo capacidad de ejercicio por mayor de 70 años, ¿cómo se aplicaría la figura? Uy, Yair, a ver, es una buena pregunta. Miren, las personas, hoy en día debemos de saber que es una, ¿cómo les puedo decir? Una postura en donde hoy en día la población geriátrica, o sea, la población mayor, de adulto mayor, cada día va en aumento. La proyección de vida no es como antes, de repente 80, 90. Hoy en día la proyección es mucho mejor y sobre todo la calidad de vida para estas personas de adulta mayor también es, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día en el mundo menos niños, tenemos más adultos mayores que niños. Y esto va a seguir incrementándose y va a seguir aumentándose. Entonces, no podemos hablar, nuestro Código Civil en ningún momento dice que la capacidad de ejercicio culmina cuando una persona adquiere 70 años de edad o cuando es considerado adulto mayor. El adulto mayor es a partir de los 60. Entonces, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Acabó tu capacidad de ejercicio, tienes 60 años, entonces ya no puedes celebrar actos jurídicos. Para nada. Una persona a sus 70 años está lúcida, 80, 90, lúcidos, se dan cuenta de todo lo que está pasando. Por eso es que en algunas notarías y a nivel nacional, las personas que cumplían 60 años o 70, se les pedían que si querían hacer un contrato de compraventa, un contrato de donación o lo que fuera, tenían que traer un certificado psiquiátrico para garantizar que esta persona está discerniendo. Indecopi se pronunció al respecto y sancionó inclusive esa notaría, porque no podía haber una discriminación, o sea, se estaba realizando en las notarías un acto de discriminación. ¿En qué sentido? De que una persona joven no necesitaba un certificado psiquiátrico, pero uno que cumplía más de 70 años, discriminatoriamente el notario le exigía que presente el certificado psiquiátrico. La postura y, digamos, el sustento que tenían las notarías o el colegio de notarios era de que cuando a veces las personas mayores otorgaban un acto, digamos, como una donación, una compra-venta, era cuestionable en sede judicial la capacidad de esta persona. Y a veces los jueces, como veían de que era una persona mayor, podían de repente declarar nulidad de esta compra-venta. Sin embargo, eso pues es totalmente alejado de la realidad. Una persona está totalmente lúcida y no podemos discriminarle y pedirle un certificado psiquiátrico. Pero ¿qué pasaba? Que a veces el juez valoraba cuando le pedía al notario que sustente los documentos que él había tenido a la vista para poder hacer su compraventa, y cuando el notario le adjuntaba el certificado psiquiatra, al juez le generaba mayor convicción que esta persona estaba lúcida, ¿no? Pero ya a raíz de Indecopi, los notarios no deberíamos pedir. Particularmente yo no lo pido. A mí, si el usuario viene y me trae, entre los requisitos que yo le he pedido, y de repente él, porque fue a otra notaría, no sé qué, me trae un certificado psiquiátrico, yo lo recibo, tampoco lo rechace. Pero no es que yo me niegue a hacer la compraventa y le exija como requisito al usuario que me traiga un certificado psiquiátrico, precisamente por lo que dijo Indecopi. Lo que sí yo hago, precisamente, es en estas personas en específico, conversar con ellos. Me entrevisto con ellos previamente, conversamos para darme cuenta si la persona está
está lúcida y me exprese realmente qué es lo que desea hacer. Converso con él a solas, le digo, señor, ¿usted cuántos hijos tiene? Empezamos a conversar y me cuenta qué es lo que desea hacer. Entonces, el notario tiene la función de formalizar, redactar un documento, pero sobre todo formalizar esta manifestación de voluntad, esta voluntad que tiene esta persona, ¿no? Entonces, Doctora, no deberíamos hacer ese tipo de discriminación por las personas mayores. Ahora, si yo tengo tanta duda, podría yo poner, la ley de notariado a mí no me obliga ni me prohíbe poner un testigo instrumental. Por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, una persona que quiere dar uno de sus bienes a uno de sus hijos. Entonces le digo, ¿usted tiene más bienes? Sí, tengo más, doctora. Porque si me dijera que no tiene, que es el único, le diría, no se puede hacer esa donación es nula, porque usted tiene que, no puede desajenar de sus bienes y dejar a sus herederos sin ninguna herencia, ¿no? Porque estás regalando para no dejar, y sobre todo estás regalando a uno de tus hijos. Tú solo tienes un tercio de tus bienes o de la parte de tus bienes para que puedas disponer y regalárselo a quien tú quieras. Entonces ahí le diría, es no. Pero cuando me dicen, no, tengo varias propiedades, le pido que me acredite qué propiedades tiene, entonces me las trae. Pero, ¿qué hago? Le digo, ¿le vas a regalar a usted? ¿Le va a regalar a su hijo? Sí, perfecto. Entonces, que intervengan como testigos instrumentales dos de sus hijos, para que ellos intervengan en mi escritura y sepan qué es lo que está haciendo su papá. Entonces, uno, me dan fe de que es la persona. Segundo, me dan fe también de que su papá están de acuerdo con, o sea, no es que estén de acuerdo, sino que están escuchando y están participando en ese documento donde su papá está transmitiendo de manera libre, capaz, voluntaria a favor de las personas, ¿no? Entonces, también podría ser una medida de seguridad. Ahora, si adicional a eso me traen certificado psiquiátrico, bueno, no me ha dado problema tampoco. Sí, ¿quién me preguntaba? A Rosemary dice acá, ¿y los certificados de salud mental emitidos por un psicólogo son válidos? Mira, un psicólogo no. Lo que sería ideal es más, en la práctica, los notarios en Lima, sobre todo, exigen en algunos casos que se entregue el certificado psiquiátrico por un psiquiatra, porque el psiquiatra es el que puede, es un médico, el psicólogo no es un médico. El psiquiatra sí es un médico que puede ver si la persona está orientada de manera física en la realidad. Otros piden inclusive que el certificado de salud sea otorgado por un neurólogo, para que también el neurólogo, siendo médico, pueda en este caso señalar que la persona está totalmente, digamos, lúcida en sus cabales y que puede expresar su voluntad sin ningún problema. Me doctora, hablaban de los apoyos, perdón un ratito Luis, me hablaban de los apoyos. Los apoyos también es una forma de otorgar esa facultad para que una persona me pueda asistir cuando de repente yo ya esté muy viejita. Y hablamos de los apoyos voluntarios que una persona los otorga en una escritura pública ante un notario. Yo puedo ir, por ejemplo, y otorgar un apoyo a favor de mi esposo para que en caso, cuando algún día me pase algo, ya no pueda discernir, esté en coma o tenga algún problema, esa persona que es mi esposo pueda disponer por mí. Ese es mi apoyo, ¿no? Entonces, eso es cuando yo estoy capaz y puedo discernir, otorgo mi apoyo. Pero si de un momento a otro yo no otorgué ningún apoyo ante un notario y caigo en coma, mis familiares pueden solicitar en la vía judicial un apoyo que ya el juez tendría que disponer para que esa persona pueda representarme. Hoy en día ya no tenemos, o sea, cualquier persona en coma, lo que fuera, tiene derecho de poder manifestar su voluntad de distintas maneras. Sí, Luis, dígame. sí, doctora, usted me está corriendo la cortina en el sentido de que recién estoy viendo, me dando cuenta de que no es obligatorio un certificado psiquiátrico, pero yo soy, bueno, soy gestor inmobiliario y me estoy cruzando con gente mayor desde hace un tiempo atrás que está, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una operación grande bueno, más de 12 millones, una propiedad la está comprando un señor de 88 años que tiene una empresa grande de transporte, y los vendedores sí son jóvenes, o sea, los vendedores no hay problema, son jóvenes, ¿no? Herederos también, y el que está comprando es una persona mayor. Entonces, significa que no es obligatorio porque teníamos miedo que el hijo, esta persona mayor me dice que no se entere Sergio que estoy comprando porque sí no está de acuerdo, su hijo mayor, ¿no? Pero él está lúcido en todas sus facultades, total, maneja su carro, pilas. Y la pregunta es, eh, ¿sí puede él firmar un documento notarial sin necesidad del documento psiquiátrico? Así es.
así es. Y por ejemplo, si un notario te lo exige, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hay un pronunciamiento de Indecopi que indica que no podemos discriminar de esa manera a los adultos mayores y no exigirles un documento. Es un acto discriminatorio. Conavís inclusive también indicó eso, ¿no? Conadis, como acto discriminativo que se esté pidiendo eso antes de hacer. Entonces, no es requisito hacerlo. Ahora, ¿que notarías lo hacen? Sí lo hacen. ¿Por un tema de seguridad? Sí, también por un tema de seguridad, pero no es Doctora, requisito. A mí, y, sí, y si el hijo después aduce, han abusado de mi padre que no estaba en sus facultades, pido nulidad de acto jurídico, el hijo. el notario lo llamarán al notario, el notario dirá, señor, yo he verificado su capacidad, su libertad, que ha hablado conmigo, ha tenido una entrevista y lo conversarán. Ya va a depender mucho del juez, ¿no? Pero a veces por medidas de seguridad, cuando se tratan así de conflictos ya, pues es recomendable pedirle, ¿no? De repente este certificado psiquiátrico para que sirva como medio probatorio Para para que el evitar, juez pueda evitar. generar, exacto, para evitar. Pero, por ejemplo, si tú me hablas de una persona cualquiera que no hay esos conflictos con los hermanos ni con nada, pues ¿para qué le voy a pedir? Pero yo, por ejemplo, hago eso. Yo no pido, porque hay este tema que les he explicado, pero hago que intervengan en mi escritura los hermanos. Entonces, de alguna manera hay una garantía también que ellos están interviniendo y sabiendo lo que está haciendo su papá. Entonces, si va a una nulidad, el juez va a decir, ¿quién intervino? Los hermanos. Ellos también estuvieron, fueron testigos, porque son testigos instrumentales de mi acta, de mi escritura, donde ellos han visto también que su papá me ha expresado esa voluntad a mí. Entonces, es mucho más, al menos yo lo veo para mí mucho más seguro hacer algo así. Ahora, si adicional a eso el señor me dice, mire doctora, yo prefiero, porque sé que este mi hijo es un fregado, toda la vida me va a hacer problemas, prefiero tener este certificado. Ah, bueno, señor, si usted me lo pide, enhorabuena, pero no es que yo me niegue a hacer la escritura porque no me traiga ese documento, ¿me entiende? Es diferente la escritura. Ujú, Gracias, doctora, gracias. con mucho gusto. A ver, vamos a ver qué más acá. Me han preguntado que el psicólogo no tiene la capacidad de evaluar la lucidez de una persona, o sea, no tal discrimina en la profesión. No es que discriminamos, o sea, como les digo, si a mí me traen un certificado psicológico, neurológico y todo, bueno, me lo traen, pero obviamente recuerda que tiene que ser por un profesional médico. El psicólogo es una persona que ve el tema de conductas más que otra cosa. ¿No? Pero si a mí me lo entregan, yo lo recibo. Como les digo, yo no pongo ningún requisito para esto. Y yo les estoy contando lo que generalmente suelen hacer en otros lugares, ¿no? Y lo que a veces uno hablando con colegas conversa y escucha eso, ¿no? Y ahí, como una persona mayor no lo sé, ¿cómo podría obtener un apoyo? No, pues ahí no podría ser. Yo solamente, cuando tú no estás lúcido, cuando esa capacidad de discernimiento no la tienes, no puedes expresar de manera libre tu voluntad, tienes que ir donde un juez para que el juez pueda nombrar un apoyo y te pueda apoyar, como se diga, ¿no? Pero si no, si yo estoy lúcida y puedo expresar mi voluntad, voy a un notario y le digo, ¿sabe qué? Yo nombro a mi hija como mi apoyo para que ella me pueda asistir en algunas cosas, ¿no? Me pueda leer al oído, me pueda ayudar a la lectura, lo que fuera es mi apoyo. ¿Tiene que estar inscrito en SUNAR? Sí. Luis, te vuelvo a repetir, yo no me niego a recibir ningún documento porque para mí, como te repito, yo no tengo por qué exigir ni psiquiátrico, ni psicológico, ni neurológico. Yo hablo con la persona. Y si yo me doy cuenta cuando estoy conversando por simples preguntas que hago, que la persona no se da cuenta, no se orienta ni en espacio ni lugar, simplemente yo no lo hago. Ahí sí yo no hago la escritura. Si yo converso y le digo, señor, ¿qué tal? ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué día fue ayer? Y ni siquiera me dice qué día es ayer. Señor, ¿usted cuántos hijos tiene? Señor, ¿cuándo nació? Y ni siquiera me responde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí me doy cuenta que este señor no tiene la capacidad, digamos, de discernimiento. Y así me traiga. Miren, yo les cuento una cosa, ya que han tocado el tema. Imagínense que yo fuera una notaria en donde a mí me traen un certificado. Me dicen, miren, por si acaso, doctora, yo le traigo un certificado psiquiátrico. Ah, perfecto. Yo le digo, ah, perfecto, adjúntelo, señor. Pero eso no quiere decir que yo no deje de hablar con el señor. Ni que usted me traiga un certificado psiquiátrico va a ser para que yo, o psicológico, lo que usted quiera, va a impedir o va a ser, digamos, este, no va a ser posible de que porque me trajo eso, yo no voy a hablar con el usuario. Imagínense que ese certificado que me traigan psicológico, psiquiátrico, lo que quieran, de un médico internista, lo que quieran. Ese certificado me lo traen y es un certificado que ha sido, digamos,
hecho por un profesional que no es, pues digamos, ¿no? O sea, es un profesional que está alterando la realidad. Y cuando yo me entrevisto con él, me doy cuenta que está totalmente el señor desvariado, no se da cuenta de nada. Entonces, el certificado va a valer más que lo que yo voy a hablar con el usuario y me voy a dar cuenta de lo que me está expresando o que no me puede expresar su voluntad. Definitivamente no. Es más, puede ser que hasta ese certificado pueda ser falso, pueda ser adulterado, le hayan puesto el sello de cualquier psicólogo, de cualquiera. O sea, yo al menos hago eso. O sea, me traes cualquier certificado, pero eso no va a ser impedimento para que yo deje de hablar con el usuario. Y si me doy cuenta, repito, que el usuario no se está dando cuenta ni se ubica en lo que estamos, yo no lo voy a hacer por más certificado que me traiga. ¿Me dejo entender? Es una postura. A ver, ¿qué más? No, para mí hasta los 90 años, Rosemary, hasta cualquier edad puede hacerlo sin certificado de salud y puede hablar, pero como les repito, no todos los notarios tienen esta interacción con sus usuarios, pero sí hay algunos que tienen esta interacción, sobre todo cuando son mayores de edad. A ver, siguiente, corazón, Milena. Entendiendo mal, colega. Bueno, uno es libre de entender lo que yo digo como le parezca. Creo que he sido clara en decir de que los certificados para mí, y es mi opinión, y como yo considero generar seguridad jurídica en los actos que yo hago. Para mí, me traigan el certificado que ustedes me traigan, no va a impedir para que yo pueda hablar con el usuario. Así es, muy bien, corazón, Melina, dice Melina, para mí la entrevista es definitiva, correcto. Y exacto, cada notario tiene su criterio, pero a lo que yo quiero llegar con estos comentarios que hemos tenido es que no es exigible ese certificado. O sea, saquen lo positivo que les quiero decir. No hay ninguna norma legal que diga al notario que tenga que recibir un certificado del psicólogo, del psiquiatra o del médico o de no sé qué. No hay una obligatoriedad que se hace por medidas de seguridad debido a que a veces hay algunas compraventas o donaciones que caen en nulidad. Se ha utilizado en la práctica o se ha hecho muy común en la práctica presentar este tipo de certificados, pero cada notario aplica un criterio para poder generar seguridad jurídica. Si algunos lo piden, bueno, pero de que eso sea un requisito, si ustedes son, por ejemplo, usuarios de alguna notaría y alguien les pide, ya deben saber ustedes que hay un pronunciamiento de CONADIS que sancionó y que impide hasta el día de hoy que se pueda pedir ese tipo de certificados previos al otorgamiento de un acto jurídico. Eso es lo que les quiero explicar. A ver, ya ahí dice, otra, ¿le ha tocado casos en que adultos mayores venden o donan a algunos hijos parte de sus inmuebles? En casos, ¿usted qué criterios adopta? Miren, si ellos desean, o sea, como les digo, ¿no? Si el señor es su única propiedad y se lo quiere dar a un hijo, en donación, yo le digo que eso no es posible, ¿no? Porque es su único bien y no puede usted regalar el bien solamente a un hijo. Diferente es vender. O sea, el Código Civil dice, una persona que tiene herederos forzosos no puede desajenar sus bienes, dice, ¿no? Pero no habla de una compraventa. Yo puedo tener una compraventa, ¿no? Y esa compraventa se la puedo dar a mi vecino, venderla a quien yo quiera, porque es un acto. Es más, yo puedo tener 5 inmuebles y sé que mis hijos son unos problemáticos, no sé, ¿sabes qué? Y yo decido venderlos realmente y con ese dinero me alquilo una casa y me voy de viaje por todo el mundo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Ahí la ley no te prohíbe de que puedas desajenar tus bienes, ni que dejes sin herencia a tus herederos. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo. Lo que te prohíbe la ley es que tú regales tus bienes y dejes sin herencia a tus herederos. Eso sí, regalar, pero la venta no. El caso que dice Yair, que a veces se hacen unas compraventas simuladas, es decir, digo que le vendo a mi hijo cuando en el fondo le estoy regalando. ¿Me ha tocado? Sí. ¿Qué he hecho yo en esos casos? Le he preguntado, señor, ¿realmente es una compra-venta lo que usted está haciendo? Sí, doctora, muéstrame el voucher bancario. Ahí yo no hago, miren, hay compras-ventas en donde por la ley
podemos declarar que ha sido pagados en efectivo, hasta 5.400 soles. ¿Ok? Si se excede de 5.400 tengo que hacer, o 5.500 tengo que hacer con un medio bancarizado, es decir, tiene que haber un depósito, un cheque, una transferencia entre cuentas en donde se ponga ahí que ha recibido ese dinero. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que haber. Y segundo, cojo mis HRs y PU del inmueble y veo de cuál es el valor del inmueble. Como la ley indica que debemos vender teniendo en cuenta el valor del autovalúo, entonces tendría que vender a ese monto como mínimo, ¿no? Ahora, si pese a todas mis advertencias, el señor me dice, no, doctora, es 5.500, yo lo quiero vender. Bueno, señor, es bajo su responsabilidad, porque recuerde que todo tipo de acto, cuando se trata de este tipo de simulación, que es la que estamos hablando, puede ser mucho más fácil declarado nulo en sede judicial. Pero el notario no puede imponer, decirle, a tal monto lo vas a vender. No puede ser. Quien pone el precio es el usuario. Pero nosotros le podemos orientar, sí, decirle, mire, señor, si usted va a poner ese precio, va a ser una simulación de compra-venta. Y cuando llega a la vía judicial, el juez la va a declarar nula. ¿Por qué? Porque no hay elementos. No coincide con el HRPU que le da seguridad al notario, al juez, porque el juez va a decir, se ha puesto un precio irrisorio inferior al autoavalúo para venderse. No se ha utilizado medio de pago que acredite que ha recibido el dinero, ¿no? Entonces, cositas así, pero tampoco de ninguna manera nosotros podemos exigir, como les digo. A ver, vamos a ver acá. Hay una pareja adulta, ambos tendrán 60 años aproximadamente, pero ellos deciden separarse, pero durante sus años de convivencia adquirieron algunos inmuebles. Algunos de ellos tienen documentos redactados por juez y otros simplemente, ya, ok, convivencia, ¿no? Otros simplemente ahora quieren repartirse sus 6 propiedades, es decir, 3 para cada uno. A ver, hoy en día las uniones de hecho, ya, que son estas convivencias, tienen que ser reconocidas por un notario o por un juez, ¿no? No es que yo vivo, el Código Civil dice, no, una convivencia que exceda de 2 años es una convivencia ya que tiene toda la formalidad como una sociedad conyugal, como un matrimonio, pero necesita ser reconocida. Y para ser reconocida tiene que ser ante un notario o ante un juez. ¿Para qué reconocida? Para que tenga validez. Entonces, yo vivo con alguien 2 años, somos solteros, ¿puedo hacer mi reconocimiento de unión de hecho? Sí, lo reconozco en la vía judicial. ¿Y qué, digamos, ventajas o qué efectos jurídicos genera una unión de hecho? Una unión de hecho hace que las personas adquieran los mismos derechos que esposos. No hay diferencia hoy en día. La concubina hereda, al igual que la esposa, y el régimen que adquieren es el de sociedades gananciales, es idéntico al del matrimonio. No hay diferencias. El tema está cuando tú convives con alguien y no haces este reconocimiento. Entonces, en el caso que me pone su compañera, dice, ellos han vivido durante 60 años y se quieren hacer su repartición, perfecto, no hay problema. Esa convivencia no ha sido reconocida, entonces siguen siendo solteros. ¿Qué hacen? ¿Sabes qué? 3 para ti y 3 para mí, ¿no? Entonces, en la parte que compramos juntos, yo te dono mi parte, tú te vuelves el único y así hacemos en todos los inmuebles. Pavel dice, doctora, ¿cuál es el criterio para considerar una vivienda casa habitación y evitar el pago del impuesto a la renta? Bueno, para que aplique el caso de casa habitación, bueno, ya estamos hablando de temas tributarios, pero cuando uno vende un inmueble tiene una ganancia y esa ganancia está afecta al impuesto de segunda categoría, ¿no? Se le pregunta a su compañero es de qué manera podemos nosotros exonerarse. Bueno, la ley dice, si tú compraste el inmueble antes del 1 o antes del 1 de enero del 2004, estás exonerada, es decir, no pagas este impuesto. Otra causal es que tú tengas el único inmueble en todo el Perú, sea tu único inmueble, sea destinado a tu casa habitación y tengas viviendo ahí más de 2 años. Entonces ahí no pagas también el impuesto a la renta. ¿Cuál es mi criterio? Yo le pido una búsqueda negativa de propiedad para ver que solamente sea el único predio y que sea su casa habitación. Ya hay resoluciones de SUNAT respecto de por ejemplo, de esta renta, donde han indicado que solo opera para casas viviendas. No opera para terrenos. Por ejemplo, si yo tengo un terreno que es mi única propiedad
y tengo bien hace 2 más años, no, no se puede porque está inscrito como terreno, la municipalidad también lo considera como terreno y no aplica este deducible para la exoneración. Listo, sigamos. Qué bueno, ¿ves qué bonito cuando participan? Podemos conversar. Miren, entonces vamos a ver cuándo se dan estos casos de la simulación, ¿no? Cuando a veces vendemos y ocurren problemas. Un ejemplo que ya hemos estado tocando de la simulación es precisamente eso, ¿no? Cuando aparentamos celebrar un acto jurídico que en el fondo no lo estamos haciendo. Yo me reúno con mi hermano y yo necesito desajenarme de mi inmueble porque de repente yo tengo una deuda con un banco y para que evitar que el banco, como yo ya no estoy pagando esa deuda, para evitar que el banco me pueda coger ese inmueble y poder embargarlo o ejecutarlo en un remate, ¿qué hago? Se lo doy a mi hermano, ¿ok? Y mi hermano ya sería el nuevo titular registral y de esta manera evitamos que el banco pueda ejecutar ese inmueble porque ya pertenece a una tercera persona. Pero obviamente, si la hipoteca está inscrita antes que mi compra-venta, así lo haya vendido a mi hermano se supone que está comprando, confiando en lo que está publicitado en el registro. Y en el registro ya aparece esa deuda, entonces mi hermano va a tener que asumirla. ¿No? Entonces, generalmente este tipo de simulaciones las hacen cuando los inmuebles no están registrados o cuando están registrados pero no tienen la hipoteca registrada en la partida, que hace que uno no pueda decir, y él es más, podría decir que él es el nuevo y aplique la tercería de propiedad. Pero vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la simulación, como les decía hace un instante, ¿no? A niveles tributarios se ha establecido que las compras-ventas que se realizan en nuestro país deben utilizarse como monto mínimo o como el monto mínimo el valor del autoavalúo. Si el valor de mi autoavalúo dice que mi propiedad vale 30.000 soles, ese es el monto mínimo al cual debo venderlo. Es decir, puedo venderlo a 40.000, 50.000, al precio del mercado que yo quiera, pero el monto mínimo es eso. Así, eso es lo que dice la ley, ¿no? Tú debes vender al monto mínimo que establece en tu HR o en tu PU, que son los formatos que nos entregan en las municipalidades para ver el tema de nuestro autoavalúo. ¿Ok? Entonces, así lo establece. Ahora, simulación. En el fondo, te estoy donando, pero yo declaro que es una compra-venta, porque para los efectos de estos embargos y todo, solo va, digamos, impedir o repeler un embargo cuando la persona ha vendido a otra. Pero si lo donó, no, pues porque uno no puede regalar sus bienes, repito, para poder no cumplir con sus obligaciones. Entonces, puedo venderlo sí por un estado de necesidad que estoy recibiendo el dinero, pero no regalarlo. Entonces, simulan hacer la compraventa y declaran inclusive que han vendido a un precio que realmente está por debajo del autovalúo. Entonces, cuando va a la vía judicial, porque solo en la vía judicial se puede dar la simulación del acto jurídico y el juez puede declarar la nulidad ya de este acto, no lo puede hacer ni el notario, no lo puede hacer nada, solamente en vía judicial. Entonces el juez obviamente analizará y verá, dirá, ¿hubo la entrega del bien? No, porque sigue posesionando el propietario. Esa es una simulación. Si yo vendí el inmueble, lo lógico es que yo no viva en esa propiedad, pero si yo sigo viviendo, entonces hubo una simulación. No vendí realmente el bien. ¿Ok? Vicia la voluntad de la persona. ¿Lo vendí por debajo del dólar? Sí, también. No está. Pues, ¿por qué lo has tenido que vender? ¿Cuál ha sido tu necesidad? ¿Hiciste un voucher bancario? No tengo la seguridad que haya recibido ese dinero. ¿No? Entonces son elementos que el juez va a poder ver en su momento y sobre todo que se prueben. Miren, hay muchas resoluciones, hay muchas casatorias sobre estos temas. Y lo que más verifica el juez, porque a veces dicen, ¿no? Aplica el artículo 2014 del Código Civil, que dice la buena fe del tercero registral, es decir, aquella persona que compra confiado en lo que aparece en el registro. Pero si yo acredito que no solo compraste teniendo en cuenta lo que aparecía en el registro, sino que además simulaste el acto porque tú nunca estás posesionando esa propiedad, hubo una simulación. El juez la declara nula. ¿Ok? Voy a ponerles unos ejemplos de lo que más o menos la gente puede hacer cuando no es una simulación, sino cuando de repente esta persona puede vender a 2 o 3 personas. A ver, vamos a ver rapidito las preguntas. A ver, Jelly dice, gracias a ti, Jelly. A ver, dice, doctora, en una donación al adulto mayor tiene 75, le dona 80% de sus bienes a una de sus hijas.
pese a que tiene 5 hijos, 2 discapacitados y 3 normales. Ay, como que normales, que esa palabra no debemos usar. Y los otros que son anormales, no, son personas. O sea, hoy día ya no podemos hablar de ese tipo de diferencias, ¿no? 3 normales y al hijo mayor le da un poder especial para que custodie los bienes, pero su hermana nunca le llamó para que sea testigo para los... Lo que pasa es que no todos aplicamos este criterio. O sea, aquí ya cada notario aplica un criterio para mayor seguridad al usuario, ¿no? Ok, correcto. ¿Qué más? Bueno, nos está contando su compañera Deli de un caso, ¿no? Que inclusive uno ha donado más de lo que tiene. Entonces, siempre es discutible. Miren, yo les cuento un caso en registro, cuando era registradora, me tocó un caso que me dejó un poquito pensativa, ¿ya? ¿Qué había pasado? Era una señora que tenía 2 departamentos y los 2 departamentos se los donó el íntegro a su hija. Y a veces es difícil porque imagínate que a mí como notaria me digan, ¿tienes más propiedades? Sí, notaria, yo tengo más propiedades. Mire, señora, por si acaso, si usted dona, o sea, el notario asesora, orienta, ¿no? Pero tampoco puede obligarle, ¿no? Si hay que regalarle, regalar quiere, pues sabe que eso al final y al cabo va a ser nulo, es nulo, pues, ¿no? O va a pedir que incorporen al otro hijo. En este caso, esta señora tenía 2 departamentos y los 2 departamentos les dejó a su hija. Su hijo se enteró. ¿Por qué? Porque ya estaba registrado y ustedes saben que la información que está en el registro es pública, por eso se llama registro público. Y cualquiera puede acceder a esa información. Sí, si yo quiero saber cuánto le costó la casa a Magali Medina en La Molina, cuánto le costó, voy, averiguo la partida y me dan una copia literal. Y a mí no me tienen que decir en el registro, oye, un momentito, tú no eres Magali, ¿por qué estás pidiendo la copia literal? No, porque es una información pública. Todos tenemos acceso a la información del registro. Y así no tengamos acceso, hay una presunción erga omnes, que quiere decir que todos tenemos conocimiento de las inscripciones registrales. ¿Ok? Entonces, este hijo se enteró. ¿Y qué hizo? No puede ir al notario y decirle, ¿sabe qué notario? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué si yo era también? El notario le dirá, disculpe, señor, yo confío en la buena fe de la señora y la señora nos ha dicho que quería vender a su hija. El notario formaliza la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? ¿Qué hizo en este caso el hijo? Fue a la vía judicial y en la vía judicial solicitó que en esa donación que le había hecho a su hermana también lo incorporen a él, porque él también es un heredero forzoso y le corresponde en partes iguales. ¿Y qué creen que hizo el juez? El juez ordenó, no cancelación del asiento, pero sí ordenó que la propiedad solo le pertenezca a la hija en el 50% y el otro 50% lo incorporó al hijo. Entonces la propiedad ya estaba a nombre de la hija y del hijo. Y solucionó el asunto. Pero todo eso se tuvo que hacer en la vía judicial. Pero de esta manera, ¿el hijo protegió su propiedad? Sí. El juez, lejos de declarar la nulidad, lo cual a mí me pareció una decisión acertada del juez, porque el juez pudo haber declarado la nulidad y ahí quedaba y seguían nulos los dos, pero lo que hizo el juez, lo incorporó y lo volvió propietario, porque al fin y al cabo ese es lo que quería el hijo, pues, ¿no? Que la mamá no solamente le dé a la hija, seguro habrá habido algunos problemas, pues, no sé, y la mamá quería desheredarlo. Yo creo que el medio adecuado hubiera sido por un testamento, ¿no? Yo el testamento te desheredo por algunas cosas, pero eso no quiere decir que tus hijos no sean los que te representen en la línea de la herencia, ¿no? Porque yo te desheredo a ti, pero no quiere decir que eso va a acrecentar la herencia de mi hija, si no tengo nietos que lo van a estar en esta línea descendente, ¿no? Entonces, yo desheredo al hijo, pero eso no hace que yo voy a desheredar a los que vienen en todo el árbol genealógico de sus descendientes, ¿no? A ver, ¿qué más? Corazón Milena dice, para el caso de compraventa de lotes, entiendo que forma parte de un predio. ¿Cuál sería el documento idóneo que debe firmar el comprador si lo está adquiriendo por partes? Y el vendedor dice que el transferir por escritura pública una vez. No, ahí definitivamente el Código Civil nos permite hacer compra-venta a plazos. Entonces tú puedes celebrar una escritura pública a plazos, donde indicas, te he dado un adelanto de 10.000 y señalo en mi escritura, ¿no? De que cada 3 meses vas a pagar, no sé, 5.000, establezco y pongo fecha de cancelación en el 2028. Llega el 2028 y el vendedor me otorga una escritura pública de cancelación de precio. Y con eso concluimos. ¿Puedo inscribir una compra-venta a plazos? Por supuesto que sí. ¿Puedo establecer una reserva de propiedad? Por supuesto que sí, también. ¿Puedo hacer un pacto de reserva de propiedad? También. Un montón. Un abanico
de soluciones y un abanico de posibilidades. Así es. Ay, buena pregunta, Lorena. ¿Qué hubiera pasado si la hija ya hubiera vendido? Igualito el juez hubiera operado. Por eso es que hay algunas, por ejemplo, estudios jurídicos, ¿no? Que cuando ven que la propiedad es una donación, algunos no quieren comprar. Por más de que tú digas, he confiado en el titular registral, pero tú no sabes, este, si esa donación pueda revertirse. Hay algunos que no compran cuando es donación. Tienen temor porque las donaciones se revierten. Hay algunas donaciones que están sujetas a un modo, a una obligación, a una condición, ¿no? Ahora, si lo hubiera vendido el juez, igualito hubiera indicado de que solamente, y pasó también así un caso que vi también en el registro, de que el juez indicó de que el 50% le correspondía y a ese señor que compró el 100% disminuyó y solamente era propietario del 50%. ¿Qué haría esta persona que compró el 100, pero que después el juez le dijo, no, solo tú el 50 porque el otro ya se incorpora? ¿Qué tendría que hacer? Ese señor lo único que le queda, no discutir su 50%, porque ya el juez lo resolvió. Lo que tiene que hacer es pedirle indemnización a la persona que le vendió, es decir, a la hija. Pedirle indemnización por este perjuicio que le está ocasionando. Entonces ahí el juez va a amparar también el pedido de este señor, porque se supone que la señora vendió algo que ya sabe muy bien que no le corresponde al 100%. Eso estamos hablando de donaciones, ¿no? Ahora, es diferente hubiera sido si la hija lo hubiera adquirido por compra-venta de la mamá, ¿no? Cambia la figura, pero tendría que haber sido una compra-venta real. Y ella, cuando su hermano solicite, por ejemplo, la nulidad por una simulación de acto jurídico, ella tendría que acreditar que realmente fue una compra-venta y no simulada. Esa compra-venta se me asegura que no lo venda a otra persona, por supuesto. Inclusive puedes poner arras, ¿no? Para en caso de incumplimiento de la otra persona. Doctora, mi pareja tiene un predio comprado de viuda, ella tiene 5 hijos, comprado de una viuda y tiene 5 hijos, y no quiere dejarla nada al hijo mayor, que ella se agarró un predio de su padre y sus hermanos han dejado que se agarre. Lo que pasa es que ahí, miren, o sea, el tema es muy práctico. Yo tengo hijos, pero eso no me impide que yo pueda vender mi propiedad a cualquier otra persona y dejarles a ellos sin ninguna herencia. El Código Civil no te prohíbe hacer eso. Lo que sí te dice es que esa venta que tú hagas sea una venta real, no una simulación. Porque si es simulación, entonces el juez va a declarar nulidad porque ha habido una simulación, porque no ha habido un acto real. Pero si ha habido un acto real, no pasa nada. Así tengas hijos mayores, tengas todos que te estén pidiendo, no, no pasa nada. Hagamos, puedes comprarlo. Tú puedes comprarle a una persona. Me acuerdo que el otro día vino una persona y me decía, doctora, quiero comprarle a una pareja de señores, pero ellos tienen 2 hijos. Pero yo no sé si comprarle porque sus hijos van a reclamar. Pero ¿por qué el hijo va a reclamar? Si es la propiedad del señor. Y ellos te quieren vender, sí, nos quieren vender. Cómpralo. ¿Por qué el hijo va a reclamar? ¿Qué el hijo va a decir, oye, por favor, papá, no vendas, me vas a dejar sin herencia? Por favor. Oye, es más, yo aconsejo a veces a algunos señores que vienen y me dicen, oye, doctora, ¿qué hago? Es que señor, véndalo. Véndalo todo, no les dé nada, váyase de viaje, alquílese una casa, venda su casa y alquílese un departamento o una casa. Y con el dinero viaje por el mundo y disfrute. Tanto esfuerzo que les ha costado conseguir algo para que tengan que darle a sus hijos sin que ellos reganen nada. Otra cosa es que yo sea un buen hijo, me comporte bien y buenamente esperar la voluntad de mis padres. Y si mis padres no me quieren dejar o necesitan ese dinero para de repente disfrutar lo que no disfrutaron cuando fueron jóvenes porque nos tuvieron que criar y educar, que lo hagan. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora, yo siempre digo y siempre recomiendo, cuando viene una persona que me quiere donar a sus hijos, les digo, señor, vamos a poner un candado de protección, ¿ok? Vamos a hacer la donación, pero hay una posibilidad, de oriente, le digo, hay una posibilidad que usted pueda poner un candado. ¿Cuál es? Que pueda ser un usufructo. Que usted se reserva el derecho de usar y disfrutar ese bien hasta los últimos días de su vida. Un usufructo vitalicio. La propiedad está a nombre de los hijos, pero él usa el bien y disfruta, es decir, lo puede alquilar y obtener la renta para sí. ¿Ok? Entonces, es una salvaguarda que también le puedo dar al Señor para protegerse, porque se ha visto casos, no todos son iguales, que a veces el papá ya le entrega al hijo y el hijo agarra y lo bota en la casa del padre. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Ah, pues si en caso hay un incumplimiento en el contrato, porque de repente no se pagó o algo, no queda que otra, simplemente se resuelve el contrato y se pide la indemnización en la vía judicial.
En el caso de que alguien adquiera un bien que fue producto de una compra-venta simulada y luego pidan la nulidad, sí, puede pasar. Pero ahí se protege al tercero registral. Es decir, si yo, por ejemplo, la propiedad fue hecha de una compra-venta simulada, ¿no? Sin embargo, yo confié en lo que estaba publicitado y decía que la propietaria del bien era Carmen Vilches y ella me vende. Yo soy un tercero de buena fe registral, pero la persona que quiere cuestionar mi compra-venta tiene que acreditar que yo, que le compré a Carmen Vilches, actué de mala fe. Pero si yo pruebo mi buena fe, es decir, compré adecuadamente con vouchers bancarios, tengo la posesión del inmueble, no he comprado a un precio irrisorio diferente del HRPU y si ha cumplido con todos los requisitos, yo no tengo por qué tener ningún problema. Se declarará la simulación, pero a mí el registro me protege porque soy el tercero registral que adquiere de buena fe. Si no soy el tercero, ahí es un problema, pero si es el tercero, no hay problema. 2014 el Código Civil para que lo revise. Como te digo, José, si pasara el caso que tú estás mencionando, la señora de 70 años, sea con exámenes psicológicos o no, acá se tiene que acreditar que efectivamente hubo una compraventa y no fue una compraventa simulada. Si se prueba que hubo una compraventa simulada, el juez va a declarar la nulidad. No tanto por la edad de la señora, sino por los otros elementos que he explicado. Sí, por supuesto. Sí, yo puedo actualizar, eso se llama actualización de la base gráfica registral. También está establecido en la directiva 0014-2014, si no me equivoco. Ahí establece que se puede hacer la actualización de un predio cuando inclusive a veces hay, porque recuerda que hay planos hay predios que están escritos sin ningún plano. Entonces, al no tener ese plano, se han escrito así y obviamente no hay una información en la base gráfica registral, tú le puedes actualizar. Entonces, eso se llama actualización de la base gráfica registral. Haces un plano y lo puedes presentar al registro para hacer la actualización correspondiente. Listo, mis amigos. Miren, entonces, después de todas estas cosas que hemos conversado, que son sumamente interesantes, vamos a ver en qué casos protege y cuán importante es el acceso al registro. El contrato de compra-venta no tiene una formalidad, puede ser por escritura pública, puede ser por un contrato privado, puede ser por cualquiera, inclusive una compraventa verbal. Lo que ustedes tienen que saber que para que esa compraventa se inscriba al registro, sí el registro establece una formalidad. ¿Y cuál es esa formalidad? El principio de rogatoria. ¿Qué dice ese principio? Que las inscripciones registrales se realizan previa solicitud, ¿no? A instancia del solicitante y tiene que constar en un título, es decir, en un instrumento público. ¿Cuál es un instrumento público mayor, o sea, el más conocido? Pues el instrumento público puede ser una escritura pública, puede ser una resolución judicial, puede ser un acto administrativo de una municipalidad, etcétera. Son instrumentos públicos. En este caso, si yo celebro un contrato de compra-venta y lo he hecho, por ejemplo, por un contrato privado con firmas certificadas notarial, no va a acceder al registro porque no tiene esta formalidad. ¿Me entienden? Si bien es cierto, el Código Civil, repito, no ha establecido una formalidad para un contrato de compraventa, el registro sí establece una formalidad para, digamos, poder inscribir una compraventa. Tiene que ser por escritura pública en el caso de que hablamos que sea por una compraventa en una notaría, ¿no? Puede ser también ante un juez de paz, pero sí requiere una serie de requisitos cuando hablamos de una escritura imperfecta. Vamos a hacer cuánto es la preferencia en el registro. Por ejemplo, si yo le vendí, vamos a hacer el ejemplo, y acá siempre, ¿quién tiene preferencia? El que inscribe primero, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de escrituras públicas, yo fui una persona que le vendió a A, B y C el mismo predio por diferentes escrituras públicas, por más que esta escritura pública sea digamos, reciente o la más antigua, vamos a imaginar que esta es la más antigua y la tercera es la más reciente. Si esta reciente se inscribe primero, esta las excluye, porque primero en el tiempo, primero en el registro. Quien inscribe primero tiene mayor preferencia de derechos reales. ¿Por qué? Porque ganó en su inscripción. Se prefiere a la inscripción que se realizó primera, pese a que su escritura pública sea de fecha posterior a la que inicialmente se hizo. Vamos a poner este ejemplo. El día 1, Pedro le vende a Ana
le vende su propiedad por escritura pública. Sin embargo, Ana se confía y dice, no lo llevo al registro, lo voy a guardar, no tengo dinero todavía, no creo que lo vaya a vender a otro. Pero este hombre simula nuevamente una compra-venta y le vende a Beto. ¿Qué día? El día 10, es decir, 10 días después de haberle vendido a Ana, simula una compra-venta con su cómplice, por llamarlo así, con Beto, y Beto, ¿qué hace? Se da cuenta que todavía Ana no lo ha inscrito y lo inscribe en el registro. Entonces la propiedad ya no va a estar a nombre de este señor, va a estar a nombre de Beto. Y cuando Ana, después de un tiempo, lo presente al registro, ya no lo va a poder inscribir. ¿Por qué? Porque según registros, ya no es el propietario Pedro inicial, sino ahora es Beto. Y la escritura que tiene Ana hace que quien le vendía era Pedro, que ahora ya no es el titular registral. Y en el registro jamás inscribimos un acto que previamente no haya inscrito el derecho. Es decir, si yo tengo un derecho en donde Pedro me vende, primero tiene que estar inscrito el derecho del Pedro para que podamos hacer el tracto sucesivo. En este caso, ¿cómo podría Ana inscribir su propiedad? Pues no hay forma. La única que tendría que hacer ella es ir a la vía judicial y denunciar esta simulación que ha habido y para que se pueda declarar la nulidad de esta compraventa, de esta segunda compraventa que hizo Pedro a Beto. ¿Ok? Entonces, ¿cuán importante es inscribir? Genera oponibilidad de derechos las inscripciones registrales. Entonces, tenemos dos principios importantes en el derecho registral, la preferencia en el tiempo y la exclusión de mi derecho porque yo lo inscribí antes que el tuyo. ¿Podemos inscribir un usufructo? Claro que sí. ¿Podemos inscribir servidumbres? También. Pero si yo inscribí un usufructo, ya no puedo inscribir otro tipo real, porque solamente se debe inscribir un derecho real, porque mi derecho real que se inscribió primero excluye al otro derecho real que se inscribió después. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos una transferencia de propiedad? Hacemos una compra-venta y como preguntaba hace un rato su compañera, ¿puedo hacer una compra-venta a plazo? Sí, inclusive el Código Civil te da una posibilidad, que justo no se lo comenté, pero porque quería tocarlo acá, podemos hablar de una hipoteca legal. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice el Código Civil? Miren, hay dos elementos importantes en un contrato de compra-venta. El vendedor te tiene que entregar la propiedad, pero no solamente con la entrega, que es la tradición, como ocurre en bienes inmuebles, sino también que te tiene que entregar pues, un documento que acredite o algo que acredite que de repente o pueda formalizar esta compraventa. El hecho de entregarte el bien, entregarte algo que acredite que efectivamente tú eres el propietario. Y el otro elemento de la compraventa es la parte del comprador, en la cual es el pago del precio. Entonces, el elemento primordial de una compraventa es el precio y que ese precio deba ser pagado. Pero hay dos formas. Puedo yo pagar ese precio en su totalidad o puedo pagar el precio de manera parcial, como hablamos con su compañera, de manera, digamos, periódica, en cuotas. Pero la ley te da una posibilidad de que, por ejemplo, si yo compré un inmueble que vale $200,000, que ese es el valor, es el precio que establecí con la persona, pero él de repente me quiere pagar, me dice, ¿sabes qué? Mira, Carmen, yo no tengo dinero, solo tengo $100,000. ¿Me puedes recibir? Sí, perfecto. ¿Cuándo me pagas los otros 100,000? Te los voy a pagar de acá a un año. Perfecto. Entonces yo te entrego la posesión de acá a un año. Perfecto, me entregas la posesión de acá a un año. Correcto. Hacemos una escritura pública en donde ponemos que el precio es 200,000, pero se ha pagado solo 100,000. Y por el restante, que son los otros 100,000, la ley me permite otorgar escritura pública, o mejor dicho, otorgar una hipoteca legal a mi favor como garantía de que si en caso esta persona no me paga, yo ejecuto esa hipoteca legal. Entonces, cuando el precio no ha sido cancelado en su integridad, puede constituirse hipoteca legal a mi favor, a favor del vendedor, hasta que esta persona pague. ¿Ok? ¿Cómo pagamos el precio de la compra-venta? Lo podemos pagar, como les decía hace un instante. Puede ser pagado con cualquier título valor, puede ser pagado con un cheque, puede ser pagado también, no necesariamente con eso, sino también con la entrega de repente del dinero a través de una cuenta bancaria o a través de transferencias de dinero. ¿Ok? Si no se pagó, recuerda que el registrador de oficio va a inscribir la hipoteca legal a tu favor. Y a veces los registradores se dan cuenta que el precio no ha sido cancelado en su integridad, entonces
¿qué hacen ellos? Inscriben automáticamente la hipoteca legal. Es de oficio la inscripción. Solamente no va a inscribir la hipoteca legal cuando el vendedor renuncia a esta hipoteca legal y diga, ¿sabes qué? Mira, yo renuncio a la hipoteca legal, no quiero pues constituir una hipoteca legal. ¿Puede pasar? Sí, ¿no? Entonces, el registrador debe escribirla, a menos que observe de la escritura pública que el vendedor ha renunciado a esta hipoteca legal. Ahora, este contrato de compra-venta, que es el más común, no necesariamente va a implicar la transferencia del total del inmueble. ¿Puedo vender fracciones del inmueble? Sí. Puedo tener una compra-venta, por ejemplo, mejor dicho, puedo tener un inmueble de 300 metros y puedo decidir vender 100 metros nada más. Vendo 100 metros a favor de Pablito, hago unos planos de los 100 metros y lo inscribo. ¿Correcto? Entonces puedo fraccionar mis áreas y puedo venderlas también. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hablando de esto de los hijos, de las herencias, yo tenía un predio, fallecí y mi propiedad está ahora a nombre de mis 5 hijos, por ejemplo? Entonces, estos 5 hijos ya no son propietarios, sino tienen la figura correcta de ser copropietarios, es decir, que la propiedad está sujeta a un régimen de copropiedad, es decir, que los 5 son propietarios del total. Y como no sabemos qué parte le toca a cada una, solamente sabemos que ellos intervienen en un porcentaje de participación. Y eso se denomina acciones y derechos. Si, por ejemplo, somos 5 hermanos y la propiedad es del todo, entonces dividimos 100 entre 5, nos corresponde a cada uno 20%. ¿Puedo yo vender mi 20% a un tercero? Sí, pero primero la norma dice que tú tienes que ofrecérselo a tus condóminos, es decir, a tus copropietarios. Decirles, miren, señores, ¿saben qué? Ustedes son mis copropietarios. Ustedes tienen una preferencia para comprarlo. ¿Lo quieren comprar? No, no lo queremos comprar. Perfecto. Entonces, como no lo quieren comprar y ustedes tienen la primera preferencia, yo agarro y lo vendo a un tercero. Y ese tercero sería el nuevo copropietario al cual me estaría representando o ya me estaría desplazando de ese conjunto de copropiedad. ¿Cuándo ponemos fin a la copropiedad? Cuando los 5 nos ponemos de acuerdo y celebramos una escritura pública y hacemos la división y partición, mal llamada división y partición, porque en verdad solo es partición, donde nos vamos a partir qué parte. Por ejemplo, si el inmueble tenía 500 metros, nos repartimos 100, 100 a cada uno. Mientras no tengamos esta escritura de partición, seguimos siendo condóminos, seguimos siendo copropietarios. Entonces, ponemos fin cuando hacemos la escritura de división y partición o también cuando los 4, si somos 5, y los 4 me transfieren sus derechos y acciones a mí, entonces yo me vuelvo el único propietario. También es una forma de poner fin a este régimen de copropiedad. Vamos a poner un caso práctico para que todo esto sea mucho más sencillo y más entendible. No nos vamos a ir de break para irnos de largo, para poder no cortar la hilación que estamos teniendo en la clase, ¿ok? Entonces, María y Eduardo figuran como propietarios de un inmueble. Estamos hablando entonces de un régimen de copropiedad, que los dos pertenecen. Ojo, copropietarios no son esposos, ¿ah? Si un bien pertenece a la sociedad conyugal, a unos esposos, no hablamos de un régimen de copropiedad. Aquí es un patrimonio autónomo donde los dos son propietarios del 100%. No es que tú tienes el 50 y lo puedes vender, no. Se entiende que cada uno es el 50, pero como es sociedad conyugal es un patrimonio autónomo. ¿Cómo se puede dividir? Solo cuando alguno de ellos fallezca o cuando se divorcien y se adjudiquen el bien para cada uno, como consecuencia de una liquidación de gananciales. ¿Qué porcentaje le corresponde a cada uno? Pues asumimos y presumimos, si en el asiento registral se ha establecido que María y Eduardo son propietarios, tenemos una presunción de que es cada uno del 50-50, ¿no? Pero a veces a algunos registradores se les puede pasar, de repente que se estableció en la escritura que 20 para María y el 80% para Eduardo. Entonces, si el registrador no lo publicitó así, pues yo le puedo pedir al registrador que aclare ese asiento registral y que publicite de manera adecuada cuál es el porcentaje que tiene cada uno respecto del inmueble, porque no necesariamente va a ser 50-50. Yo puedo tener mi enamorado, podemos comprar un departamento, pero yo puse más plata que él, entonces no va a ser pues a partes iguales. Yo, en función a lo que puse, va a ser mi porcentaje de participación en ese inmueble, al igual que él. ¿Puedo transferir mis cuotas ideales? Sí.
Recuerden que primero hay una preferencia para el copropietario que está en mi propiedad, como también, si en caso él no quisiera adquirirlo, pues puedo vendérselo a un tercero sin ningún problema. Y ese es el caso práctico, ¿no? Por ejemplo, hay algunos asientos registrales en los cuales podemos poner María, porque de repente María puso menos, ¿no? Al momento de comprarlo, y ella solo tiene, es propietaria del 20%, y Eduardo sí puso un poquito más, entonces él va a ser propietario de un porcentaje mucho más mayor, ¿ok? Pero, ¿puedo transferir? Sí. ¿Puedo vender? Sí. No tengo ninguna restricción. ¿Quién lo dice? El Código Civil indica de que cada copropietario puede disponer de la alícuota que le pertenece. No solamente puede disponer, puede hipotecar también. Y acá viene la pregunta en cuanto a arrendamientos. ¿Qué dice el Código Civil respecto del arriendo? Si pertenece a una copropiedad, ¿pueden arrendar uno de ellos o necesita el consentimiento unánime de los copropietarios para arrendar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? De ahí respondo esas dos preguntas que tengo en el chat. Pero a ver, tengo un inmueble que está sujeto a una copropiedad, yo y un amigo. Lo compramos porque, bueno, pues somos solteros y quisimos comprarlo juntos. Ahora lo queremos dar en arriendo. ¿Necesito que intervengamos los dos en ese contrato de arriendo o solamente él lo puede hacer porque se trata de un acto de administración? ¿Qué dicen? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Galetzi? ¿Qué tal? Galetzi, ¿no? Sí, sí, doctora. Creo que bueno, lo que tengo entendido cuando es referencia de poder disponer del bien, ya sea en este caso para tema de arrendamiento, se necesitaría de, en este caso, que intervengan todos los propietarios. En caso si hubiera tres o cinco, se necesita de todos para poder disponer del bien. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Cuando hablamos de una copropiedad, tiene que intervenir el 100%. Entonces, a veces van, ¿no? Y me dicen, doctora, yo soy propietario y estoy arrendando un pedacito. ¿Pero qué? ¿Eres copropietario? ¿Qué eres? Soy copropietario, pero solo es mi parte, ¿ah? Pero ¿cómo sé cuál es tu parte? Si tú estás en el registro público o estás en la escritura como un copropietario. Solamente tu parte se va a saber, como les digo, en una escritura de división y partición se establezca cuál es el área que le corresponde. Mientras tanto, se presume que los dos, si no se ha establecido qué porcentaje, qué cuota, los dos son propietarios en partes iguales. Entonces, no hablamos de partes, pero uno dice, no, solamente mi parte. No hay, no se puede, tienen que intervenir los dos para poder hacer la transferencia, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tenerlas siempre mucho cuidado. Y ni qué decir para vender. Yo puedo vender mi cuota ideal, sí, pero recuerda que si vendo mi cuota ideal, tú ingresas como el nuevo condómino con mi otro copropietario, ¿no? Pero si queremos vender el total del inmueble, los dos copropietarios tendríamos que estar de acuerdo. Si los dos queremos independizar el piso primero, el segundo, el tercero en partidas, también necesito mi condómino de la manito para que me acompañe a hacer este proceso. Entonces, es muy engorroso la copropiedad, sí, creo que el otro día hablábamos de los efectos, ¿no? De estar siempre atado a esta copropiedad. Es bastante complicada, mis amigos. Importante, ¿qué dicen, no? Por ejemplo, si yo soy propietario del 50% de acciones y derechos, si voy a vender el total, ya no necesito poner, dice el reglamento de inscripciones del registro de predios, dice, si tú vas a vender el total de tus acciones y derechos, ya no tienes que especificar que estás vendiendo el total de las acciones y derechos. Simplemente, mejor dicho, ya no tienes que explicar o especificar qué porcentaje estás vendiendo. Simplemente dices, estoy vendiendo el total de mis acciones y derechos y listo, ¿no? Donde sí se te exige que tienes que poner el valor de las acciones y derechos que estás vendiendo es cuando estás transfiriendo una parte de esa cuota ideal, ¿no? Ahora, miren, les decía de que el acto jurídico, el contrato, y acá sí les quiero hacer una consulta.
A ver qué me responde. ¿La donación es un contrato o es un acto jurídico? Vamos a poner este ejemplo. La donación, sí, la donación es un acto jurídico o es un contrato. ¿Qué es la donación para ustedes? A ver. Y ahí dice un acto jurídico, contrato, acto jurídico, correcto. Miren, No- sí, sí, Calet, sí, te escuchamos. no, bueno, quería decir que en este caso sería un acto jurídico al ser personalísimo. Ya, perfecto. Miren, siempre hay esa duda y por eso la estaba preguntando. Me acuerdo que hace poco hablé con un amigo que es profesor en la universidad y conoce mucho de temas civiles, ¿no? Y me decía, yo le decía, me decía, Carmen, ¿sabes qué? Quiero hacer una compra, una donación en tu notaría, ¿no? Ya le digo, entonces vienen ambas partes, le digo, ¿pero por qué? Si la donación es un acto deliberatorio, es un acto en donde yo le estoy regalando a alguien, ¿para qué? Y yo le digo, ¿y tú te has fijado en el Código Civil? ¿En qué parte está la donación? La donación está en el libro de contratos, por lo tanto, la donación es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque es un acuerdo. Yo te puedo regalar, pero si tú no quieres aceptar, por eso es que en la escritura pública de donación tiene que establecerse claramente la aceptación del donatario. Y eso quiere decir el Código Civil. En escritura pública, bajo sanción de nulidad, cuando hablamos de un bien inmueble, pero además debe constar, dice en la escritura pública, la aceptación del donatario. Entonces, al establecerse de que el donatario debe aceptar, implica un contrato, implica un acuerdo de voluntades y por lo tanto, la donación es un contrato, mis amigos. Y debemos hacerlo por escritura pública cuando vaya yo a donar un inmueble, un bien inmueble. Por ejemplo, si yo voy a donar mi reloj o cosas pequeñas, inclusive el Código Civil te establece en qué UITs, hasta qué UITs se puede utilizar o hasta qué valor, creo, dice exactamente, ¿no? Este, están exonerados inclusive también de escrituras públicas cuando son donaciones por nupcias, etcétera, ¿no? Y donaciones que, por ejemplo, no excedan de un valor, pueden ser inclusive donaciones verbales, etcétera, ¿no? Entonces, solo ha establecido, y para lo que estamos comentando, para el caso de las donaciones de escrituras públicas, perdón, de bienes muebles, que deben ser por escrituras públicas y debe constar 12 requisitos esenciales: el valor del inmueble que estás donando y la aceptación del donatario. Acá está la pregunta, ¿no? Dice Roxana, mediante un testamento, y acá va la pregunta. Doctora, y que en un testamento en un testamento yo a veces le otorgo, le regalo, le estoy heredando, le doy lo que fuera en mi testamento a una amiga que tengo, que bueno, pues era mi amiga, me llevaba muy bien con ella y le quiero donar. Perfecto. Ahí obviamente como el testamento es un acto jurídico y ahí estoy dando en donación a alguien, pero para que se perfeccione esa donación, cuando se aperture el testamento, le preguntaremos a mi amiga Roxana si desea aceptar o no. Y imagínese que ella me diga, no, yo no acepto. Entonces, esa parte que quedó libre está sujeta para que los herederos hagan una sucesión intestada y ellos sean los que se vuelvan como herederos legales de esa propiedad que no ha aceptado la donataria. Entonces, necesariamente implica la aceptación. ¿Es necesario que en la donación conste el valor del inmueble? Sí, tiene que ser, es un requisito. Y si en caso no se establece el valor del bien inmueble, es simplemente materia de observación por las instancias registrales porque no se ha establecido cuál es el valor. Ahora, también tenemos el anticipo legítima, que es un tipo de contrato inmobiliario también muy usado, ni qué decir las compras-ventas, pero también son las anticipos, es una forma de adquirir la propiedad. Si ustedes revisan el Código Civil, no hay un libro, no hay un contrato como tal que se denomine anticipo legítima. Simplemente el Código Civil ha indicado de que los mismos requisitos
para un anticipo de legítima son los mismos que la donación. La única diferencia entre una donación y un anticipo de legítima es que el anticipo de legítima es una donación que se hace a un heredero forzoso. ¿Y cómo acredito la calidad de heredero forzoso? Con la partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento voy a acreditar que esta persona es mi heredero forzoso. ¿Solamente puede ser de padres a hijos? No, imagínense que yo no tengo hijos, no estoy casada. ¿Quiénes son mis herederos? Mis padres. Entonces yo les puedo dar en anticipo legítimo a mis padres, sí. Les puedo dar un departamento, sí. ¿Puedo dar una casa? Sí. ¿No? Entonces, sí se puede hacer. Como les digo, el requisito es aquí que sea la persona que está transfiriendo la propiedad, sea un heredero forzoso. Ahora, hay un tema que de repente no estaba en lo que íbamos a hablar hoy día, pero que también es importante porque hace un rato me preguntaban, ¿no? La propiedad está a nombre de los, creo que me preguntaban hoy día, me decían, la propiedad está a nombre de los titulares registrales que eran los padres y ahora está a nombre de los hijos, pero a mí me otorgaron la escritura pública a los padres, pero ya no coincide con el antecedente registral porque la propiedad, acá está, por acá. Ujú. La propiedad ya está a nombre de los herederos. Entonces ya los padres, yo no voy a poder inscribir. O sea, les voy a poner el ejemplo para que quede claro. Pero primero vamos a leer qué es lo que dice. Inscripción de transferencias realizadas por el causante a favor de terceros. Dice, ¿no? Las transferencias a favor de terceros efectuadas por el causante antes de su fallecimiento podrán inscribirse aún cuando en la partida registral del predio se hubiera inscrito la sucesión intestada a título universal, siempre que no perjudique a terceros. Y acá les pongo este ejemplo, miren. Transferencias efectuadas antes del fallecimiento del causante. Vamos a poner este ejemplo. Hay una casa hermosa, linda, que está, según registros públicos, está en nombre de Pedro Salinas, ¿ok? Pedro Salinas, celebramos un contrato de compra-venta, él me lo vende, lo hacemos por escritura pública, todo correcto. Entonces, lo vendemos el día viernes, y yo le digo a la notaría, si es que notaría, todavía no tengo el dinero para pagar los derechos registrales, los voy a pagar a fin de mes, que es cuando me pagan el sueldo, lo voy a pagar. Perfecto. Eso pasa el viernes. El sábado, nuestro amigo Pedro Salinas se va de viaje y tiene un accidente y muere. Sus hijos desconocían que él me había vendido. O de repente sí sabían, pero no sé, se olvidaron. Hicieron una sucesión intestada rápidamente, porque una notaría dura un mes. Hicieron rápidamente, se declararon herederos e inscribieron en registros públicos. Y la propiedad que estaba a nombre de Pedro Salinas ahora está a nombre de sus 3 hijos. ¿Ok? Llega fin de mes y yo me voy a la notaría y le digo, ya tengo los derechos, págalos. Pagamos, en la notaría lo presenta y nos encontramos con una barrera de que la propiedad, ellos buscan, ¿no? En el conoce aquí y ven y dicen, ¿sabes qué, Carmen? La propiedad ya no está a nombre de Pedro, está a nombre de sus hijos. Y ahora tu escritura pública que estaba hecha solo por el papá, ya no se adecúa con el antecedente registral porque el antecedente registral está a nombre de 3 personas. Ya no vamos a poder esto escribir tu compra-venta. Entonces, el reglamento de inscripciones del registro de predios sí lo va a permitir. ¿Por qué? En función al artículo que acabamos de leer. Dice, si la propiedad está a nombre de los herederos forzosos de la persona que te vendió, tú puedes inscribir tu compraventa, aunque no se adecue con el antecedente registral. ¿Por qué? Porque los herederos no solo heredan los activos, sino también los pasivos o viceversa. Entonces, la propiedad, si bien es cierto, está a nombre de los hijos, pero en verdad es la representación de la persona que falleció. No voy a tener problemas en inscribirlos. ¿Dónde existiría el problema? Cuando la propiedad ya no se encuentre a nombre de los hijos, sino a nombre de un tercero. Ahí sí el registro no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque acá dice, siempre que su inscripción no perjudique a terceros. Entonces, si ya
está el nombre de terceros, ahí sí, lamentablemente, ya no voy a poder inscribir. ¿Qué me tocaría hacer? Hacer un proceso judicial mediante el cual tenga que yo demandar a estos hijos. Ellos tendrían que indemnizarme porque ellos han vendido una propiedad que ya me pertenecía, ¿no? Y probablemente sea una venta simulada, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo la posesión, ellos han simulado venderlo a un tercero, precisamente para no permitir mi ingreso al registro, ¿no? Ahora miren, también que es un caso práctico, ¿no? Un inmueble figura inscrito con una hipoteca en favor del BBA. ¿Puede el propietario venderlo? ¿Qué dicen ustedes? Si es un inmueble que está con una hipoteca, ¿restringe la posibilidad de que se pueda vender o no? Sí, James. Doctora, buenas noches. En este caso no restringiría porque la notaría te indica que existe un gravamen, entonces de tal manera que le sigue el inscrito ahí en la partida. Correcto, perfecto, perfecto, respuesta correcta. No hay un impedimento, se puede transferir, solamente como dice James, yo que estoy comprando, tengo conocimiento que ese inmueble tiene una hipoteca, tiene una deuda con el BBVA, y yo al comprarlo se supone que yo estoy asumiendo esa deuda. Entonces, si a este señor me va a vender a 200.000, lo mínimo que yo tengo que ir es ir al banco y preguntar, ¿cuánto debe? Y me dirá, pues debe 50. Entonces le restaré. ¿Sabes qué, amiguito? Yo te voy a comprar, pero te voy a restar lo que estás debiendo al banco, porque yo tengo que pagar, si no toda la vida voy a tener un inmueble hipotecado, ¿no? Otra figura que de repente ustedes no han escuchado mucho, tal vez sí, no lo sé, es la dación en pago, ¿no? Es cuando, por ejemplo, una persona me debe algo, me debe un dinero, y lo ideal es que él me devuelva el dinero, pues más los intereses, ¿no? Pero a veces hay personas que están en la quiebra y ya no te pueden devolver el dinero con los intereses. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Mira, para pagarte, te voy a dar mi inmueble como parte de pago. Y eso se llama dación en pago. Recibir una prestación diferente a la que tú acordaste inicialmente. ¿Ok? Sí, Lorena. Doctora, una consulta. Cuando se da esta figura de dación en pago, ¿la notaría también solicita el impuesto a la renta? No, 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 no. Porque él está dando, no hay una ganancia, pues, ¿no? Porque está recibiendo su dinero. Ahí no aplica una venta, porque ahí no se ve cuánto lo compraste y cuándo lo vendiste. Se supone que él está vendiendo al valor del inmueble, está dando como parte pago, ¿no? Ahí no tendría por qué pedirse el impuesto a la renta. Ah, ya, ok, doctora, gracias. La permuta también es una forma de transferencia de la propiedad. Una propiedad A, digo, propietario A, B, cada uno tiene inmuebles diferentes y pueden acordar permutarse, transferirse los inmuebles. No necesariamente ambos inmuebles tienen que tener el mismo valor, no necesariamente. Lo que importa es que uno acepte y el otro reciba el bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Y bueno, el usufructo, que ya lo habíamos hablado también, que es una forma de dar en uso un bien para que se pueda utilizar por un tiempo determinado. A ver, tengo varias preguntitas. Voy a acá responder las preguntas. ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me quedé? Acá dice, ya hay pregunta, ¿y la cónyuge puede vender su cuota ideal si comparte las cuotas con sus hijos por sucesión intestada? La cónyuge solo puede vender cuando el cónyuge, o sea, el otro cónyuge ha fallecido. Entonces ella puede disponer de sus acciones y derechos. Pero mientras los dos estén vivos y no se hayan divorciado, no hayan hecho la liquidación, no pueden disponerlos. A ver, Paulino nos dice, si se compra terreno en acciones y derechos y además en el contrato de compra-venta se consigna que lotes delimitados del terreno matriz se refieren a las acciones, se puede independizar si participan los dos, por supuesto. O sea, yo puedo, miren, yo puedo vender acciones y derechos y puedo decir, yo le vendo a él el 1% de mis acciones y derechos. Este 1% para una futura división y partición estará representado en 200 metros cuadrados. Lo puedo establecer en mi escritura. Eso no quiere decir que eso se va a independizar. Solo se va a independizar si intervienen los demás copropietarios, porque recuerda que hablamos hace un instante. Cuando el bien está sujeto a una copropiedad, si yo voy a realizar un acto
de modificación o lo que fuera, de independización, fraccionamiento, subdivisión, requiero el consentimiento del 100% propietarios. Jair dice, doctora, ¿podría repetir la diferencia entre cuando se vende solo una parte de la cuota y el total del bien? Ok. Si yo tengo un bien que está a mi nombre, soy la única propietaria, estoy hablando que soy propietaria del bien. Yo lo vendo el total del inmueble. Pero también no tengo impedimento para poder fraccionar, no en parte material, sino en cuotas ideales. De repente yo decido venderlo a una amiga, me dice, Carmen, ¿sabes qué? Véndeme el 50% y somos copropietarias. Perfecto, te vendo el 50% y nos volvemos en copropietarias. Ahora, estando como copropietarias nosotras, podemos también disponer de nuestra cuota, de nuestras acciones y derechos y venderlas a terceros sin ningún problema. Pero cada una dispone de sus acciones y derechos. Para vender el total del inmueble, ¿qué necesito? Que participemos yo y mi otra copropietaria, porque mientras las dos no nos hayamos repartido con una división y partición, las dos somos propietarias del total del inmueble. ¿Ok? Entonces las dos tenemos que participar. ¿Qué te dice? ¿Puede ser un ahijado un heredero? Por supuesto. Miren, tenemos herederos legales, que son mis herederos consanguíneos o mis herederos colaterales, que puede ser mi cónyuge, ¿no? Tenemos herederos, esos son los herederos forzosos o legales, ¿no? Tengo herederos voluntarios, que son los que yo decido quién va a ser mi heredero, pero esos herederos voluntarios solo pueden estar dentro de 1/3 del total de mis bienes que puedo disponer libremente. Puedo tener legatarios, que son personas a quienes les voy a entregar una determinada propiedad para ellos, ¿no? Entonces, un ahijado puede ser un heredero, en este caso mi ahijado vendría a ser un heredero voluntario, que yo he nombrado para que él se haga heredero de una parte de mi bien, pero no debe excederse de 1/3 de la libre disponibilidad. A ver, un predio tiene como medidas, dice, 14 metros de frente y 20 de fondo, pero la copia literal de sale con 2 metros cuadrados menos aproximadamente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para actualizar? Es decir, ¿qué tanto las medidas reales y registrales coinciden? Eso hablamos la clase pasada. La clase pasada hablamos de rectificaciones de área y dijimos que si voy a modificar medidas perimétricas y linderos, lo que tengo que hacer es un proceso de rectificación de áreas en serial, ¿no? También puedo hacer un proceso de rectificación de áreas utilizando el precedente de observancia obligatoria, que decía que podemos rectificar siempre y cuando contemos con planos inscritos y que están en el antecedente registral y que no exista afectación a predios colindantes. También habíamos hablado de eso. Después dice, doctora, una consulta. Mi hermano compró un terreno con su dinero, pero por ser extranjero quedó inscrito a mi nombre. Ahora queremos regularizar para que el terreno pase a su nombre. En este caso, ¿qué sería más recomendable? ¿Ser una donación? Bueno, mira, no necesariamente, yo en tu caso no recomiendo ni una compraventa ni una donación. El Código Civil nos permite una figura también de compraventa que se denomina, bueno, de transferencia de propiedad que se denomina compraventa o verdadero propietario, ¿no? O sea, tú haces una escritura en la cual declaras que el verdadero propietario fue tu hermano y que el dinero se compró con la propiedad, con el dinero de tu hermano, ¿no? Entonces, ambos intervienen y tú le transfieres la propiedad. Se llama compraventa de verdadero, no se llama compraventa, se llama transferencia de verdadero propietario. Y revísalo, está en el Código Civil. No recuerdo el código, el número, pero está ahí. Yair, entonces una cónyuge sobreviviente que comparte en copropiedad un bien con sus hijos que adquirieron su legítimamente, su está, puede vender su parte, por supuesto, claro que sí lo puede vender, no hay ninguna restricción. Jane dice, doctora, ¿qué pasaría el predio que está hipotecado lo subdividen en 8 predios la hipoteca? ¿Cuál sería el procedimiento para levantar la hipoteca? Miren, la hipoteca que está en la matriz es como si fuera una hipoteca en la mamá. Entonces, si la mamá tiene hijitos, esa hipoteca se traslada a todos los hijitos. La única manera de levantar es que esa hipoteca se levante de la mamá primero y las demás ya se levantan a solicitud de la parte, ¿no? O sea, si la mamá ya se extinguió su hipoteca, de las hijitas también se va a extinguir. No, ahí no está afecta el impuesto a la renta, porque no hay ganancia. Listo, ¿alguna pregunta más adicional? Si no, para estar culminando la clase y poder despedirme de ustedes. ¿Tenemos alguna pregunta? O si gustan pueden activar el micrófono.
Doctora, dice, se ha visto en instrumento público que titula como acto a una donación de pura y simple. ¿A qué se refiere este tema? La denominación se interpreta en distintas maneras, ¿no? Hay una interpretación que dice que las cláusulas que conforman el acto jurídico se interpretan una tras una. Entonces, no importa tanto la denominación que tú le puedas dar, sino el contenido que tiene ese documento, ¿no? Puedo poner, porque solamente es una compra-venta total del inmueble. Entonces, importa lo que está en el contenido más que la denominación que le hayas puesto arriba. Doctora, Sí, Luis, gracias. Mire, este es el caso de un familiar mío. un poquito más alto, no te escucho muy bien. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? ¿Aló? Ahora sí. Hola. Ya, sí, es el caso de un familiar. Eh, la mamá es una viuda, compró la casa, o sea, el terreno, construyó y todo, y a su hija mayor le quiere donar eh, la mitad de la casa que da obviamente para la calle, es una zona comercial. eh, Son 2 pisos que están construidos, le quiere dar la mitad de esa esquina, pero me han aconsejado que si lo hace con donación, solamente es el 30%, la mitad ya pasaría el 30%. Y lo segundo, eh, No, es, discúlpame, Luis, discúlpame. No sé si soy yo, pero no te he escuchado absolutamente nada. Está sumamente entrecortado. Creo que no tienes una buena señal. No te escucho bien. Disculpa. ¿escucha ahora? ¿Ahora me A ver, escucha? Luis, creo que tú has escrito, acá tengo, doctora, buenas noches, una compraventa realizada en un juzgado de paz de un pueblo, pero no se realizó en juzgado de paz de un pueblo colindante. No hay notaría cercana. ¿Cómo se puede inscribir teniendo en cuenta el terreno que está inscrito a favor del vendedor que hizo? Mira, primero tendríamos que revisar tu escritura imperfecta, que cumpla con los requisitos que establece la ley, que haya intervenido, depende con testigos y todo, y que efectivamente se corrobore que no hay un notario cerca ni colindante. Entonces, en ese caso sí no habría problema y se podría inscribir. Lo tienes que presentar al registro. Ahora, No. usuario, dice, ¿usted qué opinión le merece? ¿Es viable legalmente comprar un predio en acciones y derechos? En consideración los problemas que se puede vender, no, yo siempre los he recomendado, a menos que sea, como le digo, que yo adquirí la propiedad por sucesión intestada y le puedo comprar a mis condóminos, a mis herederos, que son mis hermanos. Pero si no, no, yo no lo recomiendo porque es un problema realmente ponerte de acuerdo. Doctora, ¿me escucha ahora sí mejor? Sí, voy a terminar las preguntas y ya culmino con tu pregunta, por favor. Ya. Doctora, una casa que aún tiene certificado de posesión, pero no título a nombre de una pareja, sin embargo, la mujer está casada con otra persona para registrar los registros públicos, necesariamente la señora debe estar divorciada. No entiendo. Una casa que aún tiene certificado de posesión, pero no título a nombre de una pareja, sin embargo, la mujer está casada. Bueno, no, definitivamente, si fue una compra-venta, la esposa que está casada debe haber comprado con su esposo, porque es nulo si no la compra-venta si es que no participaron los dos, ¿no? Pero en este caso, si es una donación, ahí sí la esposa, por más que esté casada, la donación es a título personal, no necesariamente tiene que intervenir el esposo. Listo, culminamos contigo, por favor, Luis, para ya finalizar la clase, son las 10 de la noche. A ver, Luis, tu pregunta. Sí, ok, está bien. Es un familiar, la mamá quiere donar la mitad de la casa a su hija mayor, este, pero ellos son 4 hijos, pero la hija mayor siempre se ha portado mejor con la mamá, le da plata, está en España, le manda, etc. Entonces yo le he aconsejado que si hay donación, puede ser cuestionado porque solamente puedo donar 30%, el otro no puede, y a ella le van a dar la mitad, el 50%. Entonces, mejor que se haga, aparte que le van a dar la fachada, o sea, y es una avenida principal comercial. Entonces, cuando la mamá tenga que partir, los hijos se van a pelear y van a decir, no, pero somos los 4 herederos, ¿por qué te vas a agarrar tú, etc.? Entonces, le he aconsejado que se haga una compra-venta. La tasación aprox en esa zona está esa propiedad está 160.000, 170.000, pero ella piensa hacer, o sea, yo le voy a prestar en todo caso, $20.000. La pregunta es, ¿no puede haber un cuestionamiento de los hijos cuando la mamá parta porque
dicen que le vendió muy barato la mitad de la casa a la hija mayor por 20 Podría mil dólares. hacerlo, por supuesto, podría hacerlo. Como te digo, ahí tienes que aplicar el HRPU. Si No, el esa HRPU venta, es ya. menos. El HRPU creo que está en soles, creo que 80.000 soles Bueno, todo el yo creo que ahí HRPU. no, es que no solamente es HRPU, expliqué en clase que también implica la posesión. O sea, que se configure todo lo que implica una compra-venta. Si existe un voucher bancario, Ah, no, se todo, sí, venda. sí, sí, todo, Entonces, no, todo. no, no podría ser una asimilación, no, no podría dárselo. Pero como O les sea, digo, no el podría ir que al ve juicio. acá es el Perfecto. juez, sí. El que tiene. Ujú. Ok, doctor. Gracias. Bueno, mis amigos, voy a dar por finalizada la clase. Quiero agradecer, no sé si ahí está el instituto, quiero agradecer al instituto por haber confiado en mí, por haberme permitido nuevamente tener este acceso directo con los usuarios, en este caso con usuarios como ustedes, que son estudiantes, que son profesionales, que son ingenieros, que son abogados y que han participado de manera activa, los cuales los felicito. Voy a pedir ahí ya con el instituto los teléfonos para poder tener lo que les he prometido, una consulta, porque ha sido una clase hoy día muy interactiva, así que muy provechosa para todos nosotros. Cuando uno pregunta, cuando uno aclara sus dudas, siempre hace que esto se vuelva mucho más ameno. Para mí es siempre una alegría poder compartir con ustedes, así que les agradezco mucho por su participación. Mi participación culmina el día de hoy en el instituto respecto de este diplomado. Estoy segura que nos volveremos a encontrar en alguna otra clase, ya sea por el instituto o en otro lugar. Así que gracias nuevamente por la confianza, gracias por su participación muy activa en el diplomado también. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, doctora. Muchísimas, Que todo le vaya bien. Bendiciones. Gracias, Gracias, profesor. Bendiciones. gracias. muchísimas gracias, doctora Carmen, Gracias, por doctora. su predisposición de su tiempo. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros alumnos de nuestra institución ENDAP. He estado revisando todavía el contenido temático y todavía una sesión, doctora, pero no será esta, sino ¿Conmigo? Ah, yo pensé que era la última, me mandaste. ¿Que hay una más? sí, había todavía del no recuerdo, prescripción adquisitiva en Ah, sede ok, ok. notarial. Entonces todavía no me despido, chicos. La verdad que me pasaron eso, pensé que esa era la última. Nada, mejor. Entonces aprovechen la siguiente que tengamos, que ya me van a avisar. Ustedes pregúntenle también cuándo es la clase y aprovechen a traer sus consultas para siempre preguntarme, ¿no? Yo puedo absolver cualquier pregunta respecto de todo lo que implica el saneamiento de inmuebles, de cualquier tipo de predios. Así que aprovechen a hacer sus consultas de cualquier tipo. Hoy día hemos hablado de un tema, pero ha habido preguntas de otro tema y yo no me hago ningún problema en responderlas. ¿Ok? Listo. Ahora sí me despido, entonces hasta muy prontito. No me voy del todo. ¿Ya? Un abrazo. Cuídense. Un abrazo, doctora. Bien, Gracias, doctores, doctora. bueno, Punto. ya hemos llegado a la parte final de esta sesión. Para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual el vídeo de esta sesión y los materiales que la doctora Carmen ha utilizado en la disertación de esta sesión. Muy buenas noches con todos. Estamos continuando la siguiente semana. Bueno, va a entrar otro ponente. La siguiente semana, el 13 de julio estamos continuando y el 20 está la doctora Carmen, que está verificando las fechas y todavía tenemos una sesión. Correcto, doctores, voy a finalizar la sesión de hoy. Muy buenas noches con todos y que tengan un bonito inicio de semana. Saludos a todos.